Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que estén viendo este video. Como les había mencionado, teníamos una pequeña práctica pendiente acerca de lo que son usuarios, roles, privilegios eh, y perfiles, ¿verdad? Entonces, en este video vamos a desarrollar algunos de esos ejercicios, los cuales les había mencionado. Esta sería la tercera guía de ejercicios prácticos de la materia, ¿verdad? Y vamos a dar inicio con ella. Como pueden ver, yo ya tengo aquí creado mi script, pero les voy a ir ejecutando cada uno de las declaraciones que hay aquí, ¿verdad? Y vamos a ir hablando, comentando un poquito de cada una de ellas. Para iniciar, habíamos hablado sobre los usuarios y de cómo era la sintaxis, o como podíamos ver en las presentaciones, de cómo es la sintaxis de la creación de un usuario. Bastante simple, ¿verdad? Vamos a crear un usuario con nuestra declaración create user. En este caso yo he llamado a mi usuario Fabiola, y como pueden ver, en el nombre del usuario, antes de él está C numeral numeral. Esto no va a tener que ser utilizado de esta manera eh, en, en toda ocasión, ¿verdad? Lo que sucede es que hay un pequeño como error en la manera que Oracle maneja bases de datos portables. Las maneja como en un solo contenedor de base de datos. Y si en este caso nosotros pusiéramos el nombre de este usuario sin anteponerle el C numeral numeral, nos daría un error, el cual se lo voy a mostrar. Veamos. Aquí dice que el nombre del usuario o rol, en este caso es un usuario, es inválido. Y nos menciona, ¿verdad?, de que de hecho hay un parámetro en alguna tabla, el cual dice qué prefijo debería tener ese nombre de usuario, pero realmente no va por ahí, ¿verdad? El error, sino que es esto que les mencionaba, ¿verdad? Eh, de que Oracle se podría decir que está como, llamémosle, zona o área donde puede modificar uh, o donde puede tener como el control de poder administrar cualquier base de datos, ¿verdad? Pero si no especificamos de que vamos a trabajar en una sola zona, eh, no nos da problemas, pero limita como la capacidad de administrar, en este caso de administrar los usuarios, ¿verdad? Entonces nos da ese problema por cuestiones de cómo maneja ahora con las bases de datos portable, ¿verdad? Y que están en un solo contenedor, nos da ese problema. Pero lo podemos resolver de esta manera, ¿verdad? Que es anteponiéndole C numeral numeral para que nos deje crearlo. Entonces vamos a crear este usuario. Este usuario, como les decía, se llama C numeral numeral Fabiola, y lo voy a identificar por esta contraseña, que en mi caso es F Estrada. Le pongo un default tablespace. En este caso he utilizado como tablespace por defecto el system, que es uno que ya viene con la instalación de Oracle, pero también podríamos crear un nuevo tablespace y asignarlo a ese usuario. En este caso nos vamos a quedar solo con system. También le especificamos el temporary tablespace, en este caso el temp, y le decimos que le vamos a dar una cuota de 10 megas en system. Ahora vamos a quitar esto, ejecutamos y como ven ya no nos dio ningún problema. Ya pudimos crear nuestro usuario. Puede ser que a algunos de ustedes les dé el problema o no de esto de los numerales que le mencionaba, como del prefijo. Si tratan de crearlo con este prefijo y les da error, créenlo sin ningún prefijo.
Y si les da el error, hay dos opciones. Lo crean con este prefijo o se puede ejecutar antes de empezar a crear esto de los usuarios. Tendríamos que hacer un alter session set y vamos a escribir acá guión bajo Oracle script, y esto lo vamos a dejar igual true. Si ejecutamos esto antes de iniciar a crear usuarios, los vamos a poder crear sin necesidad de anteponerle este prefijo c numeral. Pero en este caso vamos a trabajarlos así para que puedan ustedes probar, ¿verdad? De que se puede de cualquiera de las dos maneras. Entonces ya teníamos nuestro usuario creado. En caso de querer borrarlo por alguna razón o más adelante, tenemos esta sentencia que es para borrar usuarios, drop user. Y le colocamos el cascade para que omita, por así decirlo, cualquier restricción que no nos permita borrarlo. Vamos a dejarla comentada. Ahora bien, ¿qué sucede si intentamos iniciar sesión luego de haber creado el tablespace? Perdón, acá no es tablespace. ¿Qué sucede si intentamos iniciar sesión luego de crear el usuario, verdad? El usuario. Ay. Vamos a probar, vamos a tratar de iniciar sesión con el nuevo usuario que hemos creado. Aquí yo ya tenía una donde estaba haciendo unas pruebas, pero vamos a hacer otra. Vamos a hacer una conexión. El nombre, no sé, prueba conexión Fabiola, para identificar que es la conexión del usuario Fabiola. Teníamos ya el nombre del usuario que lo habíamos creado con el prefijo de C Fabiola. Acá en este caso el rol le vamos a dejar valor por defecto y la contraseña que habíamos puesto era F Estrada. Como siempre le cambiamos el SID a ORCL, probamos y nos da un error. Nos dice que el usuario no tiene privilegio de create session. Exactamente, no le hemos dado ningún privilegio a nuestro usuario. Entonces vamos a cancelar acá, nos vamos a regresar a donde estábamos en nuestra conexión y le vamos a otorgar un privilegio a nuestro usuario, ¿verdad? En este caso, el privilegio que vamos a otorgar es el de create session. ¿Cómo? Pues con la declaración grant create session to Fabiola. C numeral Fabiola, ¿verdad? Entonces ejecutamos y nos dice que el grant correcto, ¿verdad? Ha sido correctamente ejecutado. Ahora, si de nuevo intentamos crear una conexión, de nuevo, ¿verdad? Solo pongámosle conexión Fabiola, del usuario Fabiola. Nombre de usuario, C numeral Fabiola, y la contraseña que le habíamos creado, F Estrada, y el SID o RCL. Probamos, estado correcto, ya nos podemos conectar, le damos conectar, me está pidiendo de nuevo la contraseña del usuario Fabiola, se le escribo y ahí está nuestra conexión Fabiola. Entonces ya está, ¿verdad? Intentamos crear una conexión y hemos tenido éxito. En el caso que quisiéramos como quitar este privilegio o cualquier otro privilegio, pues utilizamos el revoke
aquí se los dejo comentados. En este caso sería revoke, el nombre del privilegio, create session, from y el nombre del usuario, quien están quitándole el privilegio. Lo siguiente que vamos a probar en la conexión que acabamos de hacer con el usuario de Fabiola, que en este caso acá les he dejado el nombre de esta otra conexión que estaba probando, pero sería en conexión Fabiola, ¿verdad? Vamos a intentar crear una tabla. Entonces vamos a copiar esto que está acá. Ya está la tabla creada, tabla sencilla, persona. Vamos a copiar y vamos a intentar crear esta tabla. Ejecutamos y nos dice que tenemos privilegios insuficientes. Significa que tenemos que ir de nuevo a nuestra conexión con el usuario SIS. Recuerden todo esto, lo de conceder privilegios, crear usuarios, lo estamos haciendo en una conexión con el usuario SIS, ya que tiene privilegios de administrador. Y lo que les decía y les enseñaba en esta conexión, ¿verdad? Que dio un error, que privilegios insuficientes. Así que vamos a otorgar los privilegios para crear una tabla. ¿Cómo? Siempre con un grant. En este caso el privilegio es de create table, to, el nombre del usuario, c, numeral Fabiola. Grant correcto. Entonces si nos regresamos a la conexión Fabiola, vamos a ejecutar de nuevo y ha sido creada nuestra tabla persona. Estamos bien porque ya tiene privilegios. Siempre en esa conexión vamos a hacer unos select y vamos a hacer unos insert. Veamos, correcto, no tiene nada y vamos a insertar filas insertadas, ¿verdad? De nuevo hacemos un select y ya tenemos ahí los datos que le hemos ingresado a nuestra tabla. Regresando a la conexión de SIS, en el caso de que dentro de esa conexión del usuario SIS, si quisiéramos conocer la lista de los usuarios y detalles, pues lo haríamos con un select asterisco from DBA users. En esta DBA user se guardan la lista de esos usuarios y sus detalles. Como yo ya ejecuté esta, vamos a ver, ya sé que tiene un campo llamado username. Entonces, para tenerlo un poco más ordenado, yo lo he hecho un order by por esa columna username, para que lo podamos ver en orden alfabético. Y podemos observar que aquí está nuestro usuario que hemos creado, que el usuario C, numeral Fabiola, le pone un ID. Está la columna del password que no se muestra como nulo. Acá está el estado de la conexión, de la cuenta, perdón. Está open, tenemos una conexión con esa cuenta de usuario. Y tenemos muchos más campos, ¿verdad? Un log date, un expire date, el default table space que le colocamos system, el temporal, que es el temp, cuándo fue creado, si tiene un perfil, en este caso default, tiene el perfil por defecto. Y como pueden ver, hay muchos más campos que tiene este usuario, ¿verdad? Para que podamos ver las propiedades o los detalles de los que hemos creado y los que ya existen. Si quisiéramos, pudiéramos también modificar, ¿verdad? Modificar el usuario. Vamos a cerrar acá. Se modifica con un alter user. Y lo que puede ir después de este, pues es todo lo que ya le hemos especificado. El table space por defecto, el table space temporal por defecto, la cuota, todo eso se lo podemos modificar. Vamos a modificar acá un alter user, el nombre del usuario, c numeral Fabiola. Le vamos a cambiar la contraseña
y vamos a poner que sea identify by y la contraseña que está acá. Cabe mencionar que si se quieren utilizar caracteres que no sean alfanuméricos, vamos a tener que especificar esta contraseña entre comillas. De lo contrario no nos lo va a aceptar. Si lo hiciéramos sin comillas no nos acepta esa contraseña. Así que se puede de esas dos formas tomando en cuenta eso, ¿verdad? Si son solamente caracteres alfabéticos o alfanuméricos. O si lleva algún carácter especial también. Entonces vamos a hacer el alter. Y bien, dice que nuestro usuario ha sido alterado. En el caso de que quisiéramos acceder, ¿verdad?, a los datos del usuario desde sys, pues tendríamos que ejecutar, ¿verdad?, un select asterisco from c numeral Fabiola punto persona. Si se recuerdan, hablábamos de los esquemas. A cada usuario pertenece un único esquema, el cual es llamado por el mismo nombre del usuario. En este caso estamos accediendo a la tabla persona que está dentro del esquema o que pertenece al esquema c numeral Fabiola. Y como es el usuario SIS y tiene privilegios de administrador, se nos hace, ¿verdad?, correctamente la consulta. Algo que les quería mencionar y de lo que no estoy muy segura, pero lo voy a investigar bien, es que ahorita, si se dan cuenta y si hacemos un select desde la conexión del usuario Fabiola, nos da ya las filas que habíamos insertado, pero si lo hacemos desde el usuario sys, no nos muestra esas columnas que ya están insertadas, esas filas que ya hemos insertado. Al estar probando me di cuenta que si cerramos la conexión y volvemos a abrir de nuevo, sí se muestran. Entonces, como les digo, ¿verdad?, no sé realmente por el momento por qué es que no se muestran, sino hasta después de cerrar y volver a abrir una conexión, pero eso es lo que sucede, ¿verdad? Entonces vamos a quedar pendientes con eso de por qué es que no se muestran, o si será, bueno, pruébenlo ustedes también. No sé si será algún bug mío que tenga en la instalación de Oracle. No sé si a todos les va a suceder lo mismo, pero verifiquen, ¿verdad? Verifiquen si les aparecen los datos en el momento. Ahora bien, siempre dentro de la conexión con el usuario SIS vamos a pasar a crear un rol. En este caso le he llamado al rol catedrático, y siempre siguiendo lo que hablábamos al principio de mantener el prefijo c numeral. Esto también aplica para los roles. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, el c numeral catedrático. Y pues solo creamos el rol. Le podemos poner una contraseña si así lo deseamos, igual que con el usuario. Podría ser un identify by y la contraseña, pero yo le he puesto de que no le pida ninguna contraseña, entonces sería un not identified. Vamos a ejecutar y ha sido creado. Aquí también les dejo la sentencia para que si desean borrar en algún momento el rol, pues un drop role de c numeral catedrático. Ahora bien, podemos mostrar los roles de la base de datos desde el usuario SIS nuevamente, ¿verdad?, porque tiene los privilegios de administrador. Simplemente con una consulta a una tabla llamada DBA roles, y como yo ya sé que tiene una columna llamada rol, pues la voy a ordenar. Voy a hacer un ordenamiento por dicha columna. Ejecutamos y ahí nos muestra, ¿verdad?, todos los roles existentes en la base de datos, y acá está el que acabamos de crear, el c numeral catedrático. Dice que no tiene un password, no tiene ningún tipo de autentificación, que es un rol común y muchos más, ¿verdad? Muchas otras columnas que de hecho son menos de las que eran para cuando consultamos el usuario. Y pues ahí pueden, ¿verdad?, como consultar
alguna otra información sobre los roles. Y así como podemos consultar eso, podemos consultar los privilegios del sistema que han sido asignados a usuarios y a roles. En este caso, hacemos un select a una tabla llamada dba-sys-privs. Yo sé que ya tiene una columna llamada grant-e, así que la vamos a ordenar por ella, vamos a ejecutar y ahí podemos ver, ¿verdad?, la tabla que nos da como resultado. Estos grant-e son ya sea nombres de roles o nombres de usuarios. Nos aparece que tiene asignado el usuario Fabiola un privilegio de Create Table y un privilegio de Create Session. Ahora bien, si queremos asignar privilegios a un rol, se hace de la misma manera en la que lo hacemos para un usuario, con un grant seguido del privilegio que queremos otorgar, tú y el nombre del rol. Acá he dejado 4. El primero, un privilegio para crear sesión. El segundo, para crear tabla. Tercero, para crear vista. Y el cuarto, privilegio para crear una secuencia. Entonces, si ejecutamos estos grant, los grant correctos, quiero ver, vamos a buscar. Como ya hicimos estos grant y como les mencionaba con la tabla anterior que podríamos consultar los privilegios del sistema asignados a usuarios y roles, ya nos aparece el rol catedrático que ya tiene privilegios asignados en esta tabla, ¿verdad? Ya tiene el de Create View, Create Table, Create Session y Create Sequence. Lo único que nos queda es asignar este rol al usuario que ya teníamos creado. Podría ser a cualquier otro usuario. Si tenemos otro usuario creado, le asignamos ese rol también, pero lo vamos a hacer con este, a pesar de que este usuario ya tenía los grant o los privilegios de crear sesión y de crear tabla, pero le vamos a asignar el rol para que tengan los demás privilegios. Nos dice que el grant es correcto. Ahora bien, quiero que observemos algo. Vamos a crear una tabla dentro de nuestro usuario sys. Entonces, creamos la tabla. Dicen que ya está utilizado. No recuerdo si le hice drop a esta tabla. Vamos a dropear. Ok, no estaba dropeada. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Intentamos crear nuestra tabla. La tabla student ha sido creada. Y le vamos a insertar unos valores, un valor nada más. Ya está una fila insertada. Luego, ¿qué sucedería si quisiéramos consultar la tabla que fue creada en el usuario sys desde la conexión con el usuario que creamos, el usuario c numeral Fabiola? Vamos a revisar. Veamos. Es student. Si se fijan, si lo ejecuto desde el usuario sys, me aparece la fila que acabo de insertar. En cambio, si hago esa misma consulta desde Fabiola, me dice que la tabla o la vista no existe, pero porque este usuario no tiene permisos para ver tablas o para realizar consultas sobre tablas de otros usuarios. En este caso deberíamos asignar un privilegio de objeto sobre la tabla student para que este usuario Fabiola pueda realizar consultas de la tabla. Entonces vamos a dar este permiso, este privilegio con un grant select que tenga permisos de select on el nombre de la tabla
que es sys.student. Sys porque pertenece al esquema de sys y student que es el nombre de la tabla, y esto para el usuario c numeral Fabiola. El grant correcto, nos regresamos al usuario de Fabiola y como podemos ver ya tenemos permiso, ya se nos otorgaron los permisos para poder realizar consultas sobre la tabla, así que ahí está, ¿verdad? Igual si quisiéramos mostrar solo el nombre, los nombres que están en esa tabla, ¿verdad? Ya podemos realizar la consulta. Bueno, lo siguiente o lo que les quería mencionar es que este privilegio se lo brindamos directamente al usuario. No se lo brindamos a un rol. Si se lo brindamos al rol no nos va a funcionar. Nos va a seguir diciendo que la tabla no existe. Investigando un poco decía que podía ser de que sea un error dentro del RDBMS, ¿verdad? Dentro del gestor de bases de datos relacional, del sistema gestor de base de datos relacional, que no permite, ¿verdad? O que no logra identificar que se le está dando ese permiso a ese rol y por lo tanto al usuario que tiene asignado ese rol. Como que hay un problema ahí con, no sé si con la jerarquía, que no logra identificar eso. Entonces se debe de dar directamente al usuario. Lo otro podría ser que simplemente Oracle lo maneje de esa manera, ¿verdad? Lo cual opino que no tendría sentido, así que tendría que ver si de alguna otra manera funciona o si sucede con algunos otros privilegios. Pero se puede asignar de esa forma, ¿verdad? Directamente al usuario. Y pues por último tendríamos que crear un perfil, que era lo último que veíamos, ¿verdad? La creación de perfiles. En este caso he hecho un create profile, que es la declaración que se utiliza para la creación de perfiles, y de igual manera anteponiendo el prefijo c numeral y le coloqué profile-us1, usuario 1. Luego en la sintaxis va un limit y vamos a colocar los siguientes parámetros. Son muchos más parámetros, pero estos son los que vamos a utilizar para el ejemplo. El primero, fail login attempts, con un valor de 3. ¿Qué significa? Esta va a ser un parámetro para setear la cantidad de veces en las que puede dar error una contraseña antes de bloquear la cuenta. Es decir, si en este caso al usuario al cual ha sido asignado este perfil se equivoca 3 veces en la contraseña al escribirla, se va a bloquear su cuenta. Se va a bloquear la cuenta y ya no va a poder acceder a ella. El siguiente parámetro es un password lifetime. El número que aparece ahí está en días y es la cantidad de días que va a tener de vigencia la contraseña que ha sido asignada. Después de ese tiempo se tendrá que cambiar la contraseña. Luego tenemos un parámetro llamado password reuse max y esta es la cantidad de veces que vamos a tener que realizar cambio de contraseña para poder reutilizar la actual. Es decir, si ahorita mi contraseña actual es F Estrada y ya se pasaron los días de vigencia y la cambio, tengo que esperar 5 veces realizar el cambio para que después pueda volver a utilizar, si así lo deseo, la contraseña F Estrada, que es la que utilizaba al inicio. Por último, tenemos el parámetro password grace time. Y esta tiene siempre, ¿verdad?, un número, y ese número es la cantidad de días que se le da como periodo de gracia a la contraseña luego de su tiempo de vida. Es decir, teníamos ya el periodo que iba a durar la contraseña, pero
no se nos va como a bloquear de una sola vez y ya no vamos a poder entrar, ¿verdad? No, vamos a tener un periodo de gracia, en este caso, por el ejemplo, de 15 días, para poder utilizar esa contraseña después de su tiempo de vida. Entonces vamos a crear el perfil. Me dice que ya existe, creo que no le hice drop. Hagamos un drop profile. El nombre del perfil. Ahí está, el perfil ya estaba creado, entonces lo borramos. Vamos a intentar nuevamente crearlo. Correcto, ¿verdad? Dice que profile, numeral profile-us1 creado. Y lo último que quedaría es hacer un alter user a nuestro usuario, en este caso Fabiola, que es al que le queremos asignar el perfil. Y decir, ¿verdad? Que va a ser un profile y el nombre del perfil que vamos a asignar. Y ahí está, ¿verdad? User c numeral Fabiola ha sido alterado. Si se recuerdan, podíamos ver una tabla donde se veían información sobre el usuario. Quiero buscar esa tabla. Esta creo. Acá está, ¿verdad? Que veamos esa tabla donde están los detalles del usuario. Entonces, si se recuerdan, yo les mostré que en la columna profile tenía asignado default, es decir, tenía asignado un perfil por defecto, el usuario Fabiola, pero como ahora ya le asignamos un perfil que nosotros creamos, que en este caso sea numeral profile-us1, pues ya nos aparece, ¿verdad? Como información de esta tabla que su perfil asignado es ese, el último que le hemos asignado. Y bueno, pues básicamente esos son los ejemplos y los ejercicios que quería mostrarles sobre usuarios, perfiles, privilegios, roles y pues eh, algunas como de las cosas que se pueden hacer, eh, el hecho de estar como con dos conexiones verificando, ¿verdad? Qué es lo que puede o no hacer dicho usuario. Y si tienen alguna duda, yo les voy a compartir el script para que ustedes puedan probarlo, pueden jugar con los parámetros, pueden cambiarle el nombre. Y pueden intentar también lo que les mencionaba, utilizar el alter session set Oracle script igual true para ver si le funciona sin colocarles los prefijos, ¿verdad? Porque a veces los prefijos son un poco molestos de estarlos manejando y ya mejor ponerles el nombre directo. Pero pueden probarlo y si tienen alguna consulta, pues me lo hacen saber. Espero que haya quedado claro todo lo explicado acá en el script. Y pues gracias a todos por ver el video.